Cuéntanos. Muy bien, pues si queréis vamos empezando, que hay bastante tela que cortar. Hoy vamos a hablar del proceso de Minimum. Bueno, primero muchas gracias a los que estamos aquí, no sé cuántos, casi 60 personas y mucha gente que se está uniendo ahora. La verdad que agradecer. No sé si la mayoría será de España o de otras partes. Aquí particularmente en España está haciendo mucho calor, con lo cual que estéis delante del ordenador o delante de la tablet o el móvil un verano caluroso viendo lo que queremos contar, para mí es un placer. ¿Cómo lo veis? Y pues nada, vamos a empezar. Lo primero que vamos a comentar es qué es lo que vamos a ver hoy. Ya os digo, tenemos un contenido bastante interesante, sobre todo en la parte de proceso, que para mí es algo que me voló la cabeza cuando entré en Minimum, la metodología de trabajo que tenemos detrás, herramientas que usamos en el día a día, cómo pretendemos escalar el servicio, porque como sabéis, uno de los principales inconvenientes de la parte del servicio es la escalabilidad, ¿no? Que al final necesitan más recursos humanos y más personas para escalar el servicio, y cómo pueden convivir la parte de desarrollo de producto con la parte de servicio. Todo esto viene recogido en el handbook que escribimos y que hablaremos un poquito de él, pero comentaremos cosas que tampoco vienen en el handbook. Antes de empezar, pues bueno, presentar a mis compis, bueno, que se presenten ellos mismos. Dani y Juan son dos cracks y con los que tengo la suerte de poder trabajar de forma diaria. Así que nada, Dani o Juan, el que se atreva primero. La suerte yo creo que es mutua, también lo compartirá seguro Dani. Bueno, yo soy Juan, estoy con Jesús en el equipo de definición, data y growth de Minimum. Yo tengo más experiencia sobre todo en analítica digital y demás, y también en experimentación, en esa parte. Muy bien. Creo que Dani ya puede hablar, ¿no? ¿No te deja? A ver. Sí, yo creo que el mecanismo es si me muteo yo, lo voy a hacer con el micro, tengo que volverte a pedir permiso. ¿Vale? Entonces, bueno, me muteo desde el micro y ya está. Nada, yo soy Dani, uno de los cofundadores de Minimum Run y de Mendes el Tarén. Y disfruto mucho trabajando con estos dos cracks que me enseñan todos los días sobre growth, data y producto. Bien. Y bueno, yo soy Jesús, pertenezco al equipo de definición y también estoy enfocado en la parte de Data Growth. Y ahora también tengo la suerte de participar en un producto propio que estamos lanzando que se llama Polyflow, y en el que contaremos un poquito más adelante pues cómo va y lo que estamos haciendo y la idea que tenemos en la mente. Pero bueno, vamos directamente a lo que importa, que es el contenido. Y aquí la parte de explicar cómo se funda y cómo se forma todo, para mí la persona perfecta es Dani, que es quien empezó con este camino. Así que adelante. Vale, voy a intentar que sea cortita y divertida y lúdica. O sea, Minimum Run tiene dos años de vida. Antes de que existiera Minimum Run, fundamos otra empresa que se llama Mendes el Tarén, de la cual en realidad sacamos muchos aprendizajes y nos decidimos lanzarnos por Minimum, ¿no? Siempre lo cuento de la misma manera, y es que el proceso de construcción de producto está roto, entendiendo proceso por desde que se tiene una idea hasta que se construye y se lleva a mercado, ¿no? Está roto porque yo creo que hay un problema que no tiene solución fácil, que es que hay pocas personas que tengan acceso a transformar nuestras ideas en tangibles, es decir, personas que sepan trabajar desde la tecnología, es decir, que puedan programar y construir software. Y esto hace pues, que los procesos sean largos, complejos y lentos, ¿no? Es un tema que es difícil de resolver porque al final es tiempo y personas, ¿no? Pero aparte de todo esto, culturalmente, todas las cosas que hacemos, pues tenemos muchas... de alguna manera tenemos como herencia de procesos que vienen desde las cosas que no cambian. Construimos objetos y pensamos que al construir objetos físicos ese mismo proceso y esa misma forma de hacer y pensar lo podemos llevar al producto digital, cuando en realidad nos damos cuenta que construir software, ¿no?, y productos digitales
construir en lo líquido, ¿no? En todo el rato las cosas que no cambian. En Mendes-Ladaren nos dimos cuenta que además los ciclos de feedback, que es el momento en el que te das cuenta que algo puede cambiar y mejorar hasta que se implementa, son súper largos. Entonces, como la gente ha aprendido que como mínimo tiene que esperar 2 semanas para ver una mejora, ya está acostumbrada a pedir grandes incrementos, ¿no? No pedir incrementos, mejoras pequeñas. ¿Qué significa eso? Que si pensamos que hablamos de mejora constante, mejora continua, la realidad es que hay pocas personas que sepan construir software y además el software tarda X tiempo en construirse y ese tiempo hay que ser capaz de racionarlo muy bien, ¿no? Dado esta problemática, pues no hay mejora incremental y constante en la mayoría de las compañías porque no tenemos esta cultura como tal, cultura entendida por creencias y comportamientos compartidos. Entonces nos encontramos frente a meses muy largos de desarrollo, aceptando muchísima incertidumbre y aceptando además que no sabemos si tiene sentido o no lo que estamos construyendo. Como sabéis, las startups tienen un alto porcentaje de que fallen, es decir, que sean empresas fallidas. Aún aumenta ese problema. Dijimos, oye, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta que no vamos a poder chasquear los dedos y hacer que aparezcan más personas, pero sí que podemos asociarnos a ese movimiento no code, ¿no? Que es no código o utilizar software para construir sin necesidad de aprender a programar para validar hipótesis más rápido, ¿no? Y esa fue la premisa inicial. Si el proceso está roto, ¿por qué no utilizamos la tecnología no code para partir el problema en partes más pequeñas y validar? Porque de eso se trata al final. Lo que buscamos era validar lo más rápido posible, permitiendo el hecho de iterar, que yo creo que es algo muy costoso y que además nos cuesta entender. En estos 2 años hemos tenido la oportunidad de aprender un montón de cosas, aprender un montón de herramientas y en ese ensayo-error, ese falla rápido, pues hemos tenido la oportunidad de seleccionar un set de herramientas que realmente nos funcionan, ¿no? Y del cual estaría muy bien que habláramos más adelante. Algo particular, a diferencia de la primera compañía que montamos, es que nosotros el foco de Minimum Run siempre fue a través del servicio, es decir, a través de ofrecer servicio a otros clientes, encontrar gaps, es decir, encontrar espacios donde esas herramientas que empezamos a conocer hace 2 años no llegan. ¿Para qué? Para nosotros construir software, construir tecnología y ayudar a aquellos como nosotros a poder solucionar esos problemas que no podían, ¿no? Entonces, a día de hoy podemos decir, ¿no, Jesús, que ese producto del que hablas es el primer problema que encontramos, ese primer gap, donde nosotros estamos cubriendo con nuestra propia tecnología, ¿no? Pero digamos que el por qué existimos, queremos ayudar a que las personas validen hipótesis antes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hackeando el proceso y gracias a ese proceso que nos da agilidad, las herramientas no-code, poder aprender mucho más rápido y reducir el riesgo. Como overview, ¿no? de cómo nace Minimum Run. Pues pasa si quieres. Vale. ¿Ibas a comentar algo? No, iba a comentar eso, que ¿hace cuánto nace Minimum? Específicamente en plena época COVID, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso es, justo. Explota, o sea, empieza un poquito antes, pero coge carrerilla en pleno COVID. Y sobre todo que esa capacidad y esa mentalidad del producto lo que nos hace es darle más herramientas a las personas para que puedan construir y validar rápido. Esa mentalidad de producto 100% enfocada en creo, pruebo, testeo y si funciona, sigo adelante. Si no funciona, pues igual tengo que buscar otra vía, otro camino alternativo para poder validar lo que estoy creando. Tal cual. Justo hace poco alcanzamos los 100 proyectos para clientes en Webflow, que creo que es un milestone interesante. Y ahora estamos dando un poco de contexto sobre lo que es Minimum y lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y ahora nos meteremos de lleno en el proceso y en lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Es cómo se escala esto y cómo se ha hecho todo esto, ¿no? Para ello, se empieza con una metodología que para mí es la base del éxito de todo lo que está ocurriendo. Y esa metodología es la de ShapeUp. Y a mí me gustaría, Dani, que expliques un poco cómo al principio se entiende que para crear esta agencia o para escalar la agencia hace falta una metodología, un proceso, y cómo influyen las personas en ese proceso. Totalmente. Cuando hablábamos del proceso que está roto, aquí yo creo que visualmente se representa muy bien un poco el cómo pasábamos de tener una alta incertidumbre, es decir, imaginar la primera masa representa la idea, lo que queremos construir, pero sin poder bajar la tierra, y lo que propone ShapeUp es decir, oye, vamos a partir el problema en partes más pequeñas y vamos a poner a las personas que construyen y diseñan al inicio de la cadena, ¿no? Es, en vez de que
como algunos de los que estáis aquí construís productos a lo mejor en servicios, sabéis que alguien llega con una idea, tiene un presupuesto y espera que esté en X tiempo. Nos dice cuánto dinero, es decir, cuántos recursos tenemos y cuándo debería estar, ¿no? El problema de trabajar bajo esa premisa, cuando me dices qué y cuándo, es que lo normal es que ocurra, ¿no? Y SEPAP lo que dice es, vale, vamos a hacer una cosa, tú tienes una idea que es una hipótesis. Vamos a darle forma, pero no darle una forma tan concreta como para que el diseñador no tenga espacio para dar espacio a su creatividad y a su vez para que el equipo de desarrollo no tenga espacio para dar pie a su creatividad. En el libro, que os lo recomiendo, es un libro gratuito, es cortito de leer y para nosotros como muy ilustrativo, habla precisamente de, por ejemplo, si queremos construir un calendario, hay múltiples formas de resolver la construcción de un calendario, ¿verdad? O sea, podemos imaginar un calendario, pues el típico que son cuadrículas, ¿no? Podemos imaginar un listado, podemos imaginar separado por semanas, separado por meses, ¿no? Separado por 3 días. Entonces, en el libro precisamente muestra el ejemplo de, oye, yo lo que quiero en realidad no es un calendario complejo, sino lo que quiero hacer es dar trazabilidad de las tareas que tengo en una línea temporal, ¿no? Y gracias a eso, el equipo de desarrollo y diseño son capaces de trabajar juntos en una solución eficiente sin necesidad de asumir demasiado riesgo, que también habla del riesgo de los no-goes, de cosas que sabemos que no vamos a hacer o cosas que desconocemos, ¿no? Y como en esa fase inicial de shaping, pues todos nos ponemos de acuerdo para decir, ok, si hemos partido el problema en partes más pequeñas y vamos a empezar por aquí, esto es a lo que nos comprometemos para construir. Y ellos delimitan que los ciclos de construcción duran aproximadamente unas 6 semanas. Y este es el punto de partida para nosotros, es decir, llegábamos a un cliente, le preguntábamos qué quieres validar, qué quieres aprender, en vez de meternos en meses y meses y meses de desarrollo, acotábamos de alguna manera qué es lo que queríamos empezar a probar, donde veíamos el mayor riesgo y nos comprometíamos en un tiempo corto tener el primer artefacto para salir a hablar con usuarios y empezar a aprender si tenía sentido o no lo que estábamos planteando. Y esta es la metodología que plantea ShapeUp. Pensar que al inicio lo hacíamos tal cual como venía el libro y a día de hoy seguimos madurándolo, ¿no? De hecho, en nuestras conversaciones, y ya voy terminando, cuando estaba a punto de incorporarse Juan, me preguntaba a mí, oye, ¿cómo de estrictos sois respecto al proceso, ¿no? Y aquí una de las cosas que le decía es, para mí lo importante es entender cuál es el objetivo, cuál es el problema y cuáles son los riesgos y nuestra mentalidad de producto nos va a permitir llegar hacia ahí. Es decir, hay flexibilidad en el proceso y lo hemos evolucionado y lo vamos a seguir evolucionando, ¿no? Aquellos que ya habéis visto el handbook, constantemente estamos implementando mejoras porque conocemos mejor las herramientas y vamos conociendo mejor incluso en qué partes podemos ser más fuertes y en qué partes a lo mejor podemos delegarlas para otro momento. Justo. De Aquí hecho, sentiros libre de matizar lo que queráis. sí, bueno, yo iba a comentar que de hecho es un proceso que constantemente estamos mejorando. Tuvimos el viernes una reunión de definición sobre cómo poder mejorar ese proceso de definición, aportar más calidad al cliente. Y yo creo que según tenemos más volumen o clientes más grandes, al final el proceso se tiene que ir adaptando a cada tipo de cliente o cómo lo vamos visualizando. Sí, incluso a los aprendizajes. Nosotros también estamos poniendo en nuestros propios procesos, estamos siguiendo esta metodología de ver, vale, definición, qué tipo de tareas tiene, cuál es su objetivo para entender el problema del cliente y luego dentro de ahí minimizamos y vamos haciendo esos pequeños trozos de los que hablaba Dani para partir el problema y a partir de ese problema pues poder volver a aportar soluciones y nos van saliendo cosas para modificar ese proceso y darle la mejor solución. Total. Sí, yo creo que sería súper interesante al final que tengamos un espacio, pensar que nuestros principios y valores, uno de ellos es, oye, la generosidad, la transparencia, y nos encanta contar esto porque cada vez que lo contamos y recibimos vuestro feedback, dudas y demás, aprendemos aún más de nuestro proceso. O sea, encantados de que hagáis preguntas complejas y que pensemos o intentemos exponer cómo lo vemos nosotros para que haya un debate interesante, ¿vale? Sí, yo creo que como la parte de preguntas y respuestas hasta el final, si alguien va teniendo dudas, que lo vaya dejando por el chat o alguna pregunta, por no perder ese contexto, no perder el hilo conductor y así las vamos también respondiendo sobre la marcha. O sea, no dejarlo todo al final, que tendremos un espacio ya microabierto, sino también ir haciéndolo sobre la marcha. Y aquí hay algo interesante porque sí que es verdad que se parte de una base de esta metodología, la de ShapeUp, pero se va evolucionando, ¿no? Que es lo que veremos ahora en el proceso. Venimos de una metodología
que ya existía, que ya estaba consolidada y que está aprobada, pero se empieza a migrar a un proceso diferente. Y aquí, Juan, cuéntanos cómo nos hemos adaptado a ese proceso, cómo lo hemos hecho nuestro o cómo estamos intentando hacerlo a nuestra forma. Eso es. Nuestra idea para adaptar el proceso al final es hacernos preguntas, reflexionar y que cada miembro del equipo, como decía al inicio de la explicación, Dani, pues se pueda sentir libre de ir proponiendo formas de dar respuesta a tanto las preguntas que nos hacemos como los retos a los que nos enfrentamos. Porque justo tener justo esa mentalidad de producto que hablaba antes Dani, al final la parte de definición, diseñar, crear, analizar y luego pues, volver a implementar pues, esas mejoras en producto. Nosotros en la construcción de un site, en función del tiempo, en función del tamaño, solemos tardar pues, de 4 a 9 semanas sin contar MVPs y al final lo que buscamos pues, es capacitar equipos de marketing para experimentar y probar. Y en esa capacitación para experimentar y probar nos hemos dado cuenta de que había preguntas que no estábamos respondiendo, que no nos estábamos haciendo, en parte de ese proceso de shape-up que no estábamos dividiendo en otras partes más pequeñas para poder atacarlas. Entonces, parte de cómo adaptamos ese proceso de shape-up es ir regularmente al finalizar cada proyecto, pues hablar qué pudo salir bien, qué pudo salir mal, expectativas, se vuelven a reformular esas preguntas, se añaden, se quitan del proceso y en función de eso vamos adaptándolo también incluso con los tiempos para tener, pues, partir de una metodología que ya, como has dicho tú, Jesús, pues está aprobada por Basecamp, pero que nosotros también podemos modular en función del tipo de cliente y los retos a los que nos vamos enfrentando y las capacidades que queremos crear en los diferentes equipos. Vale, justo esto es lo que comentamos. Es parte, creo que hay una pregunta de Carlos. Vale, genial, para dejarla justo. No te he introducido esta diapositiva porque no encontraba cómo desmutearme. Pero bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es ya el proceso. Así que si quieres, Juan, explica cómo parte por parte qué es ese proceso que tenemos y aquí sí que tangibilizamos y visualizamos el proceso que es adaptado a lo que nosotros hacemos. Eso es la idea de esta diapositiva es que al final es un proceso iterativo, no es un proceso en el que vaya faseado desde definición hasta diseño, de diseño a build, sino que cada equipo de trabajo se va relacionando con el resto, por eso lo tenemos representado de esta forma, girando además, porque tratamos de entender todos en la parte de abajo que veis ahí con Kickoff y Deep Analytics, tratamos de entender todos los equipos para dar cuál es el problema al que nos enfrentamos y desde las diferentes perspectivas y al final especialidades que tenemos cada uno, tratamos de aportar con los diferentes ojos o especialidades una solución a ese problema. Partimos de una fase de definición, que ahí tenemos pues, la arquitectura, la definición de cada uno de los módulos y el propósito para construir la narrativa de cada una de las páginas, y vamos teniendo sesiones colaborativas tanto con diseño como con build, como con el equipo de maquetación, para que finalmente pues, se vaya traspasando toda la información que vamos generando tanto al inicio del proyecto para intentar comprender el problema del cliente como para luego definirlo en una solución final. Y luego, en paralelo, pues sí que entran tanto los equipos de data como los equipos de growth, pues hacer ese plan de medición, esos tests, y empezamos a hacer tests en producto para poder implementar soluciones y darle un boost también al producto, y finalmente pues vamos haciendo ese QA, esa publicación y finalmente la optimización con ese ongoing progresivo para mejorar el producto con optimización. Sí, yo creo que aquí también algo que puede resultar muy interesante para todos los que estáis aquí es que al inicio de o sea, no es que supiéramos cómo funcionaba todo desde el principio, ¿no? Hicimos mucho foco al inicio en definición y diseño, de repente estuvimos muchos meses centrados en el QA porque es donde fallábamos mucho, nos dábamos cuenta que habíamos hecho una buena labor de definición, de diseño, pero en el momento en el que se construía y lanzábamos el producto nos damos cuenta que teníamos un montón de pequeños fallos, ¿no? Y pasamos muchos meses concentrados en cómo mejorar el QA, ¿no? Y ahora de repente estamos más centrados en la parte de
experimentación. Yo creo que no es tanto que el proceso sea lineal y que pongas atención en todas las fases por igual, sino que dependiendo del momento en el que esté tu empresa o de madurez que esté tu equipo, vas a ir poniendo foco en los distintos momentos, ¿no? Yo creo que también es importante el ver cómo hemos ido madurando de ideas muy básicas a cada vez teniendo pues, más conocimiento del problema que tienen nuestros clientes y ayudándoles mejor en el proceso como tal, que al final se define, de alguna manera, en hacernos preguntas de forma constante, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué restricciones tienen? ¿Qué quiere medir? ¿Si puede medir o no? Y toda esa serie de preguntas se conforman en una línea temporal que, dependiendo de las circunstancias, activarás todas o muy pocas, ¿no? Pero que ayudan a guiar al cliente y que todos sepamos en qué punto estamos, ¿no? Porque yo creo que el proceso nos da ese orden para no volvernos locos y estar constantemente reinventando cómo hacemos las cosas en Minimum Run. Totalmente. Ahora estamos más en la parte de prestar atención a la definición y a cuál es el problema, porque de ahí al final parte todo lo siguiente. Sí, justo a mí me gusta cómo está representado, que está representado en círculo y no de forma lineal, porque justo la parte de optimización puede servir como entrada de nuevo, esa continua iteración de la página de un cliente o del producto de un cliente puede servir como entrada de nuevo a una futura definición, futuro diseño, futura construcción, con lo cual es un proceso constante en el que le continúas aportando valor al cliente porque se plantea dudas, se plantea mejoras, se plantea iteración y que estamos integrando o estamos intentando integrar cada vez más. En la parte de squads, que ya vamos aterrizando un poco más, no solo en la parte de procesos, sino en la parte de cómo nos organizamos como equipo. Ahí, Juan, ¿qué puedes comentarnos? Sí, ahí estáis viendo definición, diseño, build. Al final, en la parte derecha de la diapositiva, depende de un proyecto, entra un perfil u otro. Por ejemplo, si es un MVP, puede que tengamos otros perfiles. Si es experimentación, pues tendremos data y growth, como es el caso de Jesús y el mío. Lo hacemos así porque partimos de un problema que exploramos entre todos, que es la parte que tenéis justo entre cliente y minimum team. Es ese problema que exploramos entre todos antes de pues proyectar una definición y entregarlo a los diferentes equipos, porque de esta forma, trabajando por squad, teniendo este entendimiento previo, este equipo colaborativo, nos aseguramos de tener tanto un equilibrio entre ser lo suficientemente concretos como para proporcionar una dirección al proyecto, entender el problema que estamos tratando de resolver y ser también lo suficientemente abstractos como para que cada equipo pues, tenga su espacio para construir y aportar sus soluciones. El proceso en este punto es entre nosotros pues, tener esas sesiones críticas, sesiones de trabajo colaborativo, porque cuando haces producto, el hacerlo en sí, al hacer producto, no sé qué opinaréis Jesús y Dani, pero para mí hacer producto ya es una apuesta en sí, tienes que apostar por algo concreto para validarlo y seguir construyendo. Y son esas apuestas lo que hacen que cada equipo tenga impacto en los demás. Definición hace unas apuestas, el diseño también hace otras apuestas. Por ejemplo, definición pues puede hacer apuestas a nivel de narrativa siguiendo el objetivo del proyecto. Diseño puede hacer apuestas a nivel de interacciones que impactan en los tiempos de maquetación, en los tiempos de build, y también maquetación pues, tendrá que hacer pues, apuestas que al final impactan en esa performance. Creo que al final siempre hay que hacer algún tipo de apuesta y de esta forma, con este entendimiento previo, equipo colaborativo, esa mentalidad crítica y siempre pues esa proactividad a la hora de soluciones y luego también la parte de comunicación que tenemos abierta, siempre como siempre hay que hacer apuestas, de esta forma intentamos minimizar el riesgo que conlleva el tener que hacerlas. Esta parte de apuestas, de nuevo, o sea, hay muchas cosas, disculparnos porque al tener ShapeUp las tenemos como súper interiorizadas, ¿no? Os recomendamos de verdad darle una oportunidad al libro y luego leer el handbook porque de muchas cosas que estamos hablando aquí, por suerte se graba y lo podéis ver en diferido, vais a conectar mejor con ellas, ¿no? Pero vale, el problema, partirlo en partes más pequeñas, escoger por dónde empiezo y, como bien dice Juan, apostar, porque si de repente queremos hacer absolutamente todo, volvemos a caer el problema que teníamos al principio. A mí siempre que explico el proceso me gusta ver como que la fase anterior reduce la fricción a la fase siguiente. El equipo de definición lo que intenta es reducir la fricción y la incertidumbre al máximo del equipo de diseño. El equipo de diseño lo que intenta es reducir al máximo la incertidumbre del equipo de construcción y así constantemente. Con lo cual, a la vez que nosotros reducimos la fricción internamente, vamos reduciendo también la incertidumbre del cliente porque vamos validando cada una de estas fases con clientes. Con lo cual, cuando llegamos al final del proceso,
ya es un proceso que está consolidado, validado por cliente y que cada una de las partes han estado involucradas. No es lo mismo, como decía Dani al principio, de, oye, tenemos un presupuesto, esto es lo que hay que hacer, entrégamelo en 6 semanas. Al final, entregas el proyecto en 6 semanas y resulta que no es lo que quiere el cliente, no está resolviendo el problema que tiene el cliente y al final el equipo no ha entendido cuál es la problemática a solucionar. Entonces, eso para mí es de lo más interesante del proceso. Por una parte, bueno, aquí esta es una diapositiva que compartimos mucho con clientes. Juan, no sé si quieres indagar un poco más. Sí, parte de esto viene porque la responsabilidad de cada equipo, la individual al final, es al mismo tiempo la de todos y nos pasa también con los clientes. Esto que al final, ¿qué quiere decir esta diapositiva cuando la compartimos con los clientes? Pues que al final los equipos tienen la autonomía para intentar definir las tareas y hacer ajustes en el alcance acorde a las necesidades que se puedan ir encontrando a medida que van definiendo el problema, pero de esta forma lo que intentamos con esta diapositiva, hablándolo con clientes, teniendo sesiones también one-on-one con ellos, es establecer un marco de hitos en el que podamos reducir ese riesgo. Al final, cuando hacemos apuestas, tenemos también que establecer ese marco de hitos y soluciones que no vamos a encontrar por el camino, porque en función de lo que vayamos encontrando y lo que vayamos definiendo, vamos a poder minimizar el riesgo de una forma, minimizarlo de otra, o validar un producto de una forma, validarlo de otra. Entonces, así con este marco estáis viendo algunos hitos, como podrían ser pues, el hosting al final, el análisis final de experimentación, QA, el lanzamiento de experimentos, el conocimiento final, en este caso es una diapositiva de un proyecto de experimentación, que os estáis viendo los hitos en cuanto al proyecto. También está en la parte inicial esa parte de estrategia de growth, la ideación y priorización, y por parte del cliente, pues, bueno, también para que podáis ir sabiendo pues, esa revisión de los copies, esas campañas para atraer tráfico y ese pago de herramientas si fuese necesario y demás. Pero bueno, es simplemente para establecer esos hitos. Sí. Hay una cosa que, de nuevo, ¿no? Lo voy a repetir porque parece que como que el proceso, una vez que lo descubres, ya está hecho, ¿no? Al principio nos preguntábamos, ¿y por qué hay una desviación de lo que pensábamos que íbamos a tardar a lo que ocurre, ¿no? Y íbamos descubriendo que pues, hay un pain a la hora de generar el contenido, hay un pain a la hora de repente de recibir el feedback, hay un pain a la hora... Entonces nos dimos cuenta que teníamos que definir muy claramente qué responsabilidades estaban relacionadas con el cliente y cuáles eran nuestras responsabilidades. Y le poníamos deberes a los clientes, ¿no? Tanto es así que la evolución probablemente de todo esto sea no solo las responsabilidades que están abajo del cliente, sino cuánto tiempo necesitamos. Oye, que sepas que con mínimo vas a tener que dedicar 4 o 5 horas a la semana para nosotros, porque si no dedicas esas 4 o 5 horas, probablemente nos impida avanzar a la velocidad que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que esa evolución se ve pues en tanto cómo hacemos un kickoff o cómo vendemos el servicio, a cómo vamos añadiendo cosas en función de los patrones que se van repitiendo una y otra vez, ¿no? De los errores que vemos que cometen nuestros clientes y que cometemos nosotros también. Justo, y yo lo he dicho muchas veces, hay que aprender cuándo tomar decisiones con la información que tenemos, y este método así, esta metodología nos ayuda a poder tener esa información para poder tomar esas decisiones y saber que cuanto más información tengamos, mejor vamos a poder tomar esas decisiones. Pero no significa que no podamos tomarlas, también las tomamos, pero tendremos mayor certidumbre cuando vamos teniendo más esos hitos. Exacto, sí, justo lo que comenta Juan, responsabilidad compartida, tal cual. Yo creo que al final estamos remando ambos y como nos ven las empresas es como un aliado, con lo cual no lo ven como que le estamos poniendo deberes o le estamos exigiendo cosas, sino al final es compartir la responsabilidad, remar todos en la misma dirección, intentando nosotros asegurarnos de que el objetivo final sea darle la mayor calidad al cliente, obviamente. Ahora queríamos ver un poco o comentar, Juan, por qué él escribió un handbook, o bueno, Dani también, por qué se hizo en Mendes Saltarén, escribió un handbook, y por qué se hace en Minimum, cuáles son las diferencias, por qué tiene sentido contar básicamente todo lo que estamos haciendo y no ocultarlo, y ¿no? Como esa mentalidad de empresa que no quiere desvelar sus secretos. ¿Cuál es la diferencia entre Minimum y ese tipo de empresas? Sí, bueno, vamos charlando juntos, Juan
y yo hago como la introducción de Mendes Saltaren. Como decíamos, son dos compañías. Primero nace Mendes Saltaren, que va por su 6º año, y después Minimum Run. Y digamos, el claim que tiene Mendes Saltaren es rebeldía elegante. Entonces, nosotros como boutique de diseño teníamos que luchar y tenemos que luchar contra los grandes, ¿no? Accentures, etcétera, etcétera. Y decíamos, ¿qué podemos hacer nosotros permitiéndonos que somos pequeños y que además creemos, esto hace 6 años, ahora a lo mejor suena menos novedoso, pero nos preguntamos, oye, ¿por qué el mundo del diseño es tan ocultista? Cuando nuestros compañeros de equipo, los desarrolladores, van a eventos y tienen plataformas como GitHub donde regalan su código. Ostras, yo he hecho esto, te lo regalo, cógelo, descárgatelo y utilízalo, ¿no? Y en diseño nos encontrábamos como que había en los eventos de diseño, pues personas con los brazos cruzados pasando su portfolio y diciendo, ¿cómo moló? ¿no? Y dijimos, vamos a darle la vuelta, vamos a contar todo aquello que no se cuenta, que es nuestro proceso, a expensas de que nos puedan copiar, ¿no? Y la realidad es que no, es que yo creo que exponiendo esto ahora disfrutaremos mucho de esas preguntas que ya las estáis haciendo. Cuando tú compartes, pues cada uno de vosotros nos retroalimenta, ¿no? Y nuestra posición es, creemos que se puede, que hay que... O sea, el mercado está lleno de gente súper talentosa. En el momento en que empiezas a compartir conocimiento, te nutres y recibes, ¿no? Gracias a eso hemos conseguido atraer a talento como Jesús y Juan, ¿no? Y a su vez hemos conseguido traer nuevos clientes, que también es una forma de tomar decisiones en base a cuál es el posicionamiento de la empresa. Eso fue Mendes Saltaren, ha dado sus frutos y estamos muy contentos, y en realidad es nuestro propio manual de operaciones. Cuando tú entras a trabajar con nosotros, si tienes onboarding es, oye, lo primero léete el handbook y luego ya, una vez que lo has leído y has entendido cómo funcionamos, porque ahí están documentados los procesos, pasamos a trabajar contigo de la mano, ¿no? Y en Minimum Run, pues el reto era ese, es decir, ostras, ¿cuántas agencias no-code hay? Pues muy pocas. Y deberían existir más, sin duda. ¿Por qué? Porque creemos que el no-code es un habilitador y empodera a mucha gente que no tiene la oportunidad de aprender a programar en poco tiempo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Hemos decidido partir de un poco de la misma premisa y compartir nuestro proceso para que otras agencias pues, no partan de cero como nos ha tocado a nosotros, ¿no? Sino que puedan partir de nuestros conocimientos y lo hagan suyo. Y porque también es un mercado que está por explorar. Entonces, si está por explorar, cuanto más compartamos con el resto de personas, más información vamos a obtener y al final pues, mejores productos vamos a poder hacer, más gente estará capacitada pues, para crearlos y validarlos. Entonces, en ese punto, pues, compartir todo. Justo. Estamos teniendo varias preguntas, las vamos a ir viendo. Voy avanzando un poco en la presentación porque nos quedan algunas cosas por ver, pero no os preocupéis que le vamos a dar respuesta 100% a todas. Si queréis acceder al handbook, si alguno o alguna no conoce lo que es el handbook, básicamente es un manual en el que todo lo que estamos contando aquí de viva voz lo tenemos escrito con capturas de pantalla, en fin, un poco más desarrollado. Lo podéis encontrar en esta página, minimum.run/handbook. Bien, en la parte de herramientas, porque esto es algo interesante. ¿Por qué trabajar con un stack de herramientas cerrado? ¿Por qué no trabajar con todas las herramientas no-code que hay en el mercado? Os vamos a contar qué herramientas son las que nosotros usamos más, cuáles estamos explorando. Así que nada, bueno, pasamos directamente a las herramientas con las que trabajamos. Juan, ¿ahí quieres comentar? Sí, al inicio, a ver, antes de dar con una solución o elegir una herramienta o elegir otra, sí que hay que explorar, y en base a esa exploración, pues al final definimos cuáles van a ser esas herramientas de trabajo. Sí que, pues, actualmente, como comentábamos al inicio, pues sí que trabajamos mucho con Webflow, con Make, con las que veis, Notion, Airtable, Arengu y demás, pero bueno, cada reto, cada problemática que nos vamos encontrando por el camino requiere, pues, de hacer esa pequeña reflexión y exploración previa, sobre todo cuando construimos MVPs, cuando es un marketing site o es una web corporativa o puede ser una landing page, pues sí que tenemos un proceso de trabajo ya muy estructurado para poder hacerlo en Webflow, pero dependiendo de lo que digo, dependiendo de cuál sea el problema al que nos enfrentemos, pues sí que solemos tener pues esa parte más exploratoria, más incluso anterior a lo que habéis visto antes, de entendimiento en esa diapositiva en la que enseñamos pues ese círculo anterior, en ese proceso colaborativo. Nosotros actualmente sí que, si empezamos a ir trabajando en un proyecto, pues sí que tenemos desde lo básico, desde el portal del cliente en Notion, donde volcamos toda la información con total transparencia, fechas, roadmaps, entregas importantes. Tenemos incluso reuniones colaborativas con clientes para poder definir
Fillan tanto contenidos, arquitectura, cómo se van a representar esos módulos, si lo contamos de una forma o lo podemos contar de otra. Y luego también, pues si tenéis más curiosidad en cuanto al tipo de herramientas, porque como decía, sí que nos basamos en hacer una exploración previa, sobre todo cuando son MVP, si tenéis pues esa más curiosidad, pues sí que tenemos holders para hacer tareas, pero básicamente porque los ciclos que manejamos en el tiempo requieren de que veamos y analicemos, que nos desvía para mejorarlo. De hecho, en esa mejora continua que estábamos hablando antes, de ir partiendo ese proceso de definición y que ahora mismo nos estamos centrando en definición, recientemente pues hemos incorporado una sesión colaborativa de contenidos con el cliente, de entendimiento para entender el problema, intercambiar ideas y ver si vamos por el buen camino. Que no se trata solamente si tenemos un marketing site o una web corporativa que son 12 páginas, entregar las 12 páginas y ya aislarnos de ese proceso en cuanto a definición, sino ir construyendo con el cliente, ir construyendo y dando solución a su problema de producto, y en función de eso pues ir haciendo más páginas y ir ayudándoles en esa transformación. Sí, sí. Aquí hay un aspecto también muy interesante, y es que esto es el haber depurado herramientas que hemos probado. O sea, nosotros hemos probado muchas más cosas de las que están aquí, pero hemos encontrado madurez en el stack que os presentamos, ¿no? Y nos hemos especializado en Webflow porque creemos que a día de hoy hemos encontrado un cliente que tiene un problema específico que sabemos solucionar bien, ¿no? Habíamos empezado a hacer MVPs y utilizando otras herramientas, pero nos dimos cuenta que al final, haciendo foco en unas y entendiéndolas muy bien, aportábamos más valor que de repente tener todo esto, pues imaginar, ¿no? Babel, hay muchísimas herramientas no-code para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros nos funciona porque estamos especializados ahora en Product Marketing, ¿vale? Justo, para capacitar al equipo de marketing para que puedan experimentar y al final pues optimizar el sitio. Ahí también entramos en esa dinámica con la experimentación que comentamos antes. Hay algunas preguntas referentes al proceso, sobre todo en la parte de responsabilidad colectiva, que me gustaría que atacáramos ahora. Antes de empezar con esa parte, o antes de dar respuesta a esa parte, creo que viene al hilo conductor uno de las formas que evitamos o de las formas en las que transmitimos esa responsabilidad colectiva, que es la comunicación. Para mí la comunicación era algo que antes de entrar en Minimum no sabía que era tan importante en una empresa, obviamente es importante, no sabía que lo era tanto, y sobre todo la comunicación con clientes. Entonces aquí veis como un esquema de cómo gestionamos la comunicación. Por una parte, todo lo que sea de forma diaria lo dirigimos a través de Slack, una aplicación que todos conocemos, ¿no? Probablemente, donde tenemos un proyecto compartido con el cliente en el que está todo el equipo involucrado, todo el equipo de la empresa involucrado, y aparte tenemos un canal interno en el que vamos conversando todo lo referente a ese proyecto, pasamos documentación y demás. Y por otra parte, tenemos las reuniones semanales, que estas ya son más como lo estamos haciendo ahora mismo en Zoom, de forma semanal, en el que vamos consolidando el proceso o consolidando todo lo que vamos avanzando con clientes, y también las llamadas de presentación. Pero hay una pregunta en particular que quiero, os la hago Dani y Juan, que nos pregunta Martín, nos pregunta Diego también, es cómo se condiciona al cliente para que esa responsabilidad colectiva de verdad sea colectiva. Es decir, que el cliente de repente surge una fricción en el proceso o no cumple con los deadlines, ¿cómo se actúa? Dani se ha muteado de nuevo. Sí, perdona, es que había ruido en casa. Dale, Juan, arranca, si quieres. No, iba a decir que es muy buena pregunta al final. Yo creo que siendo totalmente transparentes con lo que esperamos en cada una de las fases. Al inicio, cuando tenemos el kickoff, lo que buscamos es entender al máximo cuáles son los recursos que nos pueden dedicar, y en función de eso vamos moviendo el proceso, moviendo las tareas que tiene que hacer el cliente, las que tenemos que hacer nosotros. Si, por ejemplo, tenemos que hacer contenidos o hacer un deep dive más profundo en contenidos, tenemos que dedicar más tiempo a hacer esa definición. Si contamos con más tiempo del cliente, pues podremos dedicar menos tiempo a hacer esa definición, porque al final el cliente va a estar con nosotros trabajando en esas sesiones más colaborativas. Yo creo que depende, es
muy buena pregunta, pero sobre todo yo creo que siendo totalmente transparentes con el objetivo del proyecto y lo que necesitamos en cada fase. Porque al final, si no lo eres y tienes, no sé, una de las fricciones, una de las mayores fricciones que nos estamos encontrando es sobre todo a nivel de contenidos, para no diseñar algo y hacerlo con lorem ipsum, sino directamente con algo que sea el contenido real, porque el contenido real te va a cambiar cómo representas al final el visual. Entonces, pues también, como decía, siendo 100% transparentes y teniendo en cuenta sobre todo que las decisiones que vayamos tomando impacten lo menos posible. Pero habrá soluciones que sí que, soluciones o problemas en este caso, o necesidades que sí que tengan que impactar, y en ese caso si eres 100% transparente. Por ejemplo, en cuanto a los contenidos, ahí 100% con... Sí, yo Yo creo que hay creo, una parte que a nivel de compromiso, en vez de saltar en no teníamos project manager y en Minimum Run nos dimos cuenta que sí, ¿no? Es decir, en vez de saltar en el diseñador es dueño del proyecto y hace de project, y en Minimum Run nos dábamos cuenta que era necesario. Empezamos 3 personas y los 3 hacíamos todo en realidad. Y nos dimos cuenta que la persona que define y diseña, si está expuesta a la gestión pura del cliente, está expuesta a manejar las expectativas del cliente y las suyas propias. Es llegar a tiempo, ¿no? Y ese estresor hacía que la calidad del trabajo bajara. Entonces añadimos una figura que nos ayudaba a veces a hacer poli bueno y poli malo, ¿no? Y como todo en las relaciones humanas, a veces no hay nada mejor como ser, a veces no, yo creo que no hay nada mejor como ser franco y ser muy claro con lo que se espera, ¿no? Y si hay un riesgo, comentarlo al principio, oye, es necesario que estéis pendientes de esto, esto y esto. Si esto no, si de esta parte no tenemos atención por vuestro lado, os adelantamos que si hay un deadline importante no vamos a llegar, ¿no? Entonces hay una comunicación franca, clara y el siguiente paso, en vez de dejar ¿sabéis cuando llegáis a una página que no tiene back, que te quedas pillado, el callejón sin salida? En vez de dejaros en un callejón sin salida, decimos, ¿qué podemos hacer para ayudaros si tenéis poco tiempo? Nos adelantamos nosotros, buscamos un freelance, decirnos si grabamos un Loom y nos dais feedback en asíncrono por escrito, pero siempre marcando al principio, bajo la figura del project y luego la responsabilidad del cliente, lo necesario, ¿no? Pero no hay nada mejor como ser franco. Como todo, hay veces que los negocios pues, no tienen el poder totalmente y hay clientes que pues llegan que no están tan conectados culturalmente con nosotros y nos dicen yo quiero esto y me da igual, lo quiero y lo vemos dentro de 3 semanas. Para nosotros, ahora, a día de hoy, lo más fácil es decir, oye, no va a funcionar, creemos que no somos el proveedor, lo mejor es que te vayas a otro sitio, ¿no? Y luego lo que comentábamos antes del QA, al final tenemos ese documento del QA, pues con esas necesidades compartidas con clientes, pues también puede ser otro documento en el que definamos qué necesitamos para lanzar el proyecto en el menor tiempo posible y validar al final el Sí. objetivo. Y hay un principio detrás de todo esto, como veis, hay una jerarquía visual, pero nuestro principio y base es, os compartimos el enlace, se llama Team of Teams, es decir, que no centralizar, que eso nos pasaba al principio, solo en el project, sino que cada unidad de información pueda estar repartida esa responsabilidad por el equipo, ¿no? De repente, si el cliente escribe a las 6 y yo estoy disponible, oye, ¿alguien me puede pasar esto? Pues yo respondo, tomo nota, en cuanto esté mi compañero, si no soy, mañana última hora, mañana primera hora te responde, ¿no? Esas unidades de información y ese estar disponible para el cliente y que tenga la sensación que es parte del equipo, forma parte de ese principio de Team of Teams, ¿no? Que os comparto el concepto, pero básicamente va de que no diseñemos estructuras completamente jerárquicas, que depende que yo esté para que Juan pueda hacer su trabajo, sino que haya una responsabilidad, obviamente con un objetivo muy claro, pero que cada uno pueda manejarse con cierta independencia, ¿no? total. Para mí también es importante en esa comunicación o en esa forma de evitar fricciones en el proceso con cliente es ser empáticos. Por ejemplo, si nos entra un proyecto de data en el que sé que un cliente pues no es tan tecnológico porque son una empresa más tradicional, si yo como persona de data todos los días le estoy recordando, oye, pásame los accesos a Google Analytics, pásame los accesos, igual ahí encuentro una fricción. En cambio, si le digo, oye, tenéis los accesos a Google Analytics, ¿queréis que os creemos una cuenta nosotros? Ahí ya estoy de forma proactiva intentando solucionar un problema y desbloquear una situación que de otra forma, si simplemente me limitara a intentar resolver o hacer mi trabajo e irme, no se solucionaría, no se desatajaría, ¿no? Por poner un ejemplo visual de cosas que nos pasan. Vamos a ir acelerando un poco la parte esta de herramientas, porque tenemos una parte final y sobre todo me gustaría que se hiciera un debate, ¿no? Que al final pudiéramos escuchar a la gente, no solo ver las preguntas que hacen, sino también interactuar.
hay una parte muy interesante, todo lo tenemos documentado en Notion, pero es que Juan hizo un súper trabajo en Notion, reformando todo y ordenándolo todo. Así que, Juan, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué viste en Notion que se podía mejorar y por qué ese cambio de Notion y qué es lo que podemos encontrar ahora si alguien entrara en el Notion de Minimum Run? Yo creo que lo importante aquí también es hacerte preguntas. Yo, por ejemplo, cuando aterricé en Minimum en Notion, lo sabéis que lo teníamos más como una selva y al final tienes que podar, ver Y el muy contenido. desastre. Sí, Puede ser, claro. no quería Era un decirlo así, caos. pero bueno, era un caos, era una selva cuando todo crece y no crece y crece sin rumbo y crece sin estructura, pues al final pues era un caos y no encontrabas el contenido que querías, la información y demás, pues entonces lo que hice la llegada pues, fue poder estructurarlo sobre todo para ahorrarnos tiempo y conectar pues, esas bases de datos y esa capacidad que te da Notion de tener pues donde estáis viendo justo en los proyectos, conectar esos proyectos con la parte de QA, conectar esos proyectos con la parte de necesidades, con el roadmap y con todas las fichas que tenemos también en Google Drive para tener toda la información accesible en todo momento. Eso nos da al final una tranquilidad al tener todos los documentos en un mismo sitio. De hecho, compartimos estas fichas con los clientes también, como decía antes, para tener pues, total transparencia y ser empáticos también con ellos. Pero sobre todo se basó en podar lo que no usábamos y minimizarlo todo. De hecho, también tenemos un debate que os quería transmitir, que es si nos cargábamos pues, al final los canales de Slack para no ir generando esos silos. Con Notion al final lo que queríamos era también pues, eliminar esos silos de comunicación y categorización de la información. Justo. Después, en la parte de management, usamos Holded. ¿Por qué se pasa Holded, Dani? Porque antes teníamos otra herramienta y migramos a Holded. ¿Qué se buscaba con esta parte, sobre todo desde el punto de vista de Project Management? Sí. ¿Qué se buscaba tener visibilidad? O sea, puedo hablar del problema. No creo que hayamos dado con la solución, pero se acerca, ¿no? O sea, nosotros teníamos un problema que es necesitábamos un espacio donde poder reflejar en qué punto estaba el proyecto, poder comunicarlo al equipo y sobre todo teniendo en cuenta que teníamos mucha incertidumbre en el negocio para saber estimar mejor, encontrar cuál es la medida justa para ser rentables, aportar valor. Necesitábamos un lugar donde poder fichar, ¿no? Donde poder asociar las tareas y que el equipo de forma cómoda supiera asignar este tiempo a la tarea que la que estaba haciendo, ¿no? Y probamos Asana, Clubhouse, no Clubhouse la de voz, sino la herramienta de desarrollo. Probamos Notion mismo para organizarlo, probamos Basecamp y por último encontramos Holded, que es una mezcla de un CRM donde nos dice tiempo, coste y nos da un acumulativo para poder luego hacer análisis y entender si los proyectos son rentables o no, o dónde nos estamos atascando, ¿no? Igualmente, creo que Holded no es la herramienta todavía. Quien la construya, por favor, que nos llame, porque le invertiremos seguro. Es un problema que ahora mismo es difícil darle solución. Ten en cuenta que nuestro problema es que no sabemos cuántos clientes vamos a tener. Es imposible adivinarlo. Por lo tanto, es difícil saber la ocupación ideal, pero como herramienta, a día de hoy, creo que es la mejor que se ha ajustado a nuestra... Sí, total, probamos ClickUp también. Pero muy poquito. Que se ha ajustado a nuestras necesidades. Bien, y obviamente, siendo una empresa que viene con un fuerte componente de diseño de Méndez Saltarén, obviamente todo o casi todo lo centralizamos a nivel de visual, diseño, todas las fases por las que vamos pasando con el cliente o cosas que le tenemos que enseñar al cliente, aparte de la parte de documentación que tenemos en Notion, en Figma. Sí, presentaciones, la posibilidad de recibir comentarios en tiempo real, aunque ya estemos hablando por los canales de Slack y tengamos pues esas weeklies o esas reuniones de presentación, el hecho de tener también pues un espacio en el que pues, el cliente pueda ir dejando comentarios de cada una de las pantallas del producto que al final pues vamos creando, pues también nos capacita a poder minimizar mucho más el riesgo. Incluso también, aparte de Figma, por ejemplo, si usamos Webflow, pues al final el cliente pues, siempre podrá ver ese Webflow, esa maquetación en tiempo real. O sea, es totalmente transparente con ellos en el sentido de compartimos todas las pantallas, incluso cuando no están diseñadas al 100%, al final que pueda ir viendo pues, esa evolución al final que es lo que te va marcando lo que te va marcando el camino.
Sí, yo lo veo algo vivo y al final es algo positivo para el cliente porque ve cómo se va progresando y además se lleva un entregable, ¿no? Que al final se lleva ese Figma con todos los diseños, con todo, con lo cual ve que es un producto vivo. Y que, Vamos, dale, dale. sí, y que muchas veces cuando ves el diseño final no sabes de dónde se ha partido o cuál ha sido el inicio de ese diseño. Entonces, esto también nos ayuda a ello. Sí, pensar que sin los principios puedes avanzar, ¿eh? Jesús, si habla de transparencia, nosotros desde el inicio tienes acceso al Notion, desde el inicio tampoco vamos a enseñarte todas las pruebas, ¿no? Como cliente, pero sí que tienes acceso al Figma y no existe la sensación esa de, oye, en 2 semanas voy a invitarte a la oficina, voy a poner bollitos y voy a sorprenderte. No, no, esto es un proceso consecuente y lógico respecto al anterior, ¿no? Y de esa manera no hay efecto sorpresa, sino, ostras, tiene sentido lo que me estás contando, va avanzando y Figma, gracias a que es una herramienta en la nube, pues da igual si tienes PC, Mac o lo que sea, que vas a poder verlo. Justo. Vamos a comentar por último el último punto de hoy, que era la parte de escalabilidad, y pasamos directamente a la parte de preguntas y respuestas, que para mí es lo más interesante. En la parte de escalabilidad teníamos dos retos, y es, bueno, el reto principal es cómo podemos escalar el servicio, ¿no? Algo tan complejo que depende siempre de recursos humanos, de factores humanos, que escala según escalas tu estructura de costes, ¿no? Que al final más personas pueden tomar más proyectos. Obviamente no entramos en la parte de productividad o cómo la mejora de procesos puede hacerse más escalable, que eso por supuesto y es algo que trabajamos, pero también estamos buscando constantemente servicios que podamos conectar con nuestro cliente. Y para nosotros el que más sentido tenía y lo que también nos demandaban los clientes era un servicio recurrente. ¿Por qué? Porque en nuestro equipo contamos con perfiles de diseño, con perfiles de producto, con perfiles de analítica y growth, con lo cual lo más natural que es cuando te desarrollamos una página web o cuando estás en fase de escalado. Muchos de nuestros clientes están, startups que están en fase de levantar una serie A o ya han levantado una serie A, están en fase de escalado, tienen recursos limitados y tienen poco tiempo y necesitan tener el equipo muy focus en las cosas que lo necesitan tener. Tiene para ello sentido un servicio como este que estamos ahora experimentando, que es el de Ongoing, en el que básicamente pues ponemos a disposición el equipo multidisciplinar, con lo cual, partiendo de la base que contratar cada uno de estos perfiles sería extremadamente caro, ponemos un equipo multidisciplinar a tu disposición en el que trabajamos mano a mano y en el que el proceso es bastante similar. Primero se define una problemática, se diseña una solución, se construye, se analiza y se itera. Eso, una mejora, una forma de escalabilidad es esta productivización, lo estamos intentando productivizar al máximo lo que es el servicio, y otra forma de escalabilidad, obviamente, es la parte de producto, que también estamos desarrollando ahora un producto. Antes de explicar lo que es el producto, lo que estamos haciendo, quería dar un poco de contexto. Básicamente, la idea del producto, de dónde sale el producto que estamos desarrollando, viene principalmente por el conocimiento de clientes con los que hemos trabajado y que tienen esa necesidad, es decir, visualizamos en clientes la necesidad de un producto que es el que hemos desarrollado. Por una parte, simplemente escuchar a nuestros clientes y ver las necesidades, y por otra parte también escuchar al mercado, teniendo en cuenta que estamos en un mercado tan limitado y tan cerrado como el de Webflow, en el que sí, obviamente Webflow es un entorno que está creciendo un montón, como pueden ser Babel o cualquier herramienta no code, pero al final no dejan de ser mercados bastante pequeños todavía, en los que si prestas atención, pues puedes tener matices de hacia dónde va el mercado. Entonces, básicamente, teniendo el contexto de, joder, un montón de clientes nos están demandando o tienen esta problemática y el mercado también lo está pidiendo, desarrollamos un producto propio donde tenemos la suerte de ser bootstrapper, es decir, nosotros mismos lo estamos financiando. Quizá Daniela nos quiera comentar un poco cómo visualiza eso, en el que básicamente resolvemos un pain que Webflow actualmente no resuelve, que es el multidioma para sitios web, localización de contenido y mejoras a nivel de SEO. Con lo cual estamos desarrollando una plataforma, bueno, ya está desarrollada de hecho, estamos en fase beta, que resuelve esos pains. Para mí, de lo más interesante de todo lo que hemos hablado hoy es justo esta parte, porque muchos de vosotros probablemente también estéis en agencias o trabajéis en agencias y vuestros propios clientes os dicen recurrentemente problemáticas que tienen o fricciones en el proceso que os vais encontrando, con lo cual me parece un modelo interesante el escuchar un poco el mercado y escuchar un poco a tus clientes y en base a eso montar un producto que sí, si hablamos de escalabilidad, no tiene nada que ver un producto con la parte de servicio, obviamente.
Y antes de terminar, quería aquí abrir un poco el debate, porque seguramente nos preguntarán, ostras, ¿y Webflow no puede montar esto? Que es la pregunta que siempre te hacen, ¿no, Dani? ¿Qué Sí, limitaciones sí, tiene sí. Webflow para montar esto y rompernos básicamente el producto, ¿no? O sea, voy a intentar explicarlo muy rápido. Webflow nace hace 10 años, crece solucionando un problema, o sea, su problema principal es ser un editor visual. Antes de Webflow lo ha intentado FrontPage, Dreamweaver y otras y han caído por el camino. De hecho, Webflow estuvo a punto de morir y de repente descubren que son capaces de solucionar un problema de alta intensidad de forma muy buena, ¿no? Crecen en Estados Unidos, empiezan haciendo, y así ha sido la evolución de Minimum Run, ¿no? Hacen webs pequeñitas, empiezan los freelance, agencias, darse cuenta que pueden hacer webs medianas, como nosotros, y cuando ya se enfrentan a webs más grandes y además sacan la funcionalidad de CMS, técnicamente pues tienen bastante deuda técnica y en el CMS, en el pricing, puedes ver cómo tienen limitaciones precisamente por eso, ¿no? Y en el momento en el que quieren internacionalizar, claramente su problema principal, que es una UX muy sencilla, muy limpia, choca con otros intereses que tienen los equipos de ventas de corporativo, ¿no? Llega Iberia aquí en España, Repsol o una gran corporación quiere utilizar Webflow. Uno, GDPR no lo cumple. Dos, no tiene multidioma, ¿no? Entonces, a nuestro favor contamos con que llevamos 2 años con Webflow y ya trabajamos con cuentas corporate y ellos en España están llegando, es decir, no los conocen, nosotros podemos ayudar a que los conozcan, formamos parte de su equipo de partners. Y dos, su objetivo ahora mismo está en resolver ese problema con el CMS y seguir siendo una solución a nivel de UX eficiente. El SEO y el multidioma no están en sus prioridades versus otras cosas más importantes. Entonces, siempre lo digo que pueden pasar 3 cosas: que nos inviertan, que nos compren, que nos fusilen, ¿no? O que no pase nada y que simplemente formamos parte de su marketplace, ¿no? Ojalá que nos invierten, ojalá que no nos compren, sino que tengamos independencia para diversificar y ojalá que no nos, que no nos fusilen, pero creemos que el equipo de producto tiene foco ahora a otro tipo de problemáticas. Un modelo similar, Shopify. Shopify, como sabéis, resuelve un problema muy bien, pero alrededor hay un marketplace con un montón de plugins que lo estuve mirando y creo que el año pasado fueron 230 millones de euros, de dólares que se movieron entre personas que crean plugins y tienen modelo de suscripción con los plugins de Shopify. O sea, pequeño no es. Completamente. Sí, a mí me parece muy interesante cuando se planteó la posibilidad de desarrollar el producto y ser tan nicho y hacerlo en un marketplace que todavía está por crearse, me parece que ahí hay un océano azul interesante. Ya lo veremos, bueno, lo veremos en un futuro. Bien, nos queda muy poquito, en realidad esto terminaba y media, pero nos podemos extender un poco más para los que tengáis dudas. Y sí que voy a leer alguna pregunta que teníamos por aquí. Por ejemplo, pregunta Diego, ¿sois dueños del plan de Webflow del cliente y le dan un editor o el cliente compra su propia licencia y nos pasa la cuenta? ¿Respondo yo? Sí, por ejemplo. Sí, nosotros lo que hacemos es al inicio, para que sea más cómodo, ya que entramos varios. Sabes que Webflow no se puede editar todos a la vez, solo uno a la vez, pero lo hacemos desde nuestra cuenta y una vez que está montado hacemos la migración y les enseñamos una formación a conectar el dominio, pero digamos que todo arranca en nuestro Webflow. Hay casos en los que el cliente ya tenía Webflow y nos metemos en su cuenta. Es un poco más engorroso, preferimos siempre tenerlo en nuestro dominio y luego pasarle el ownership de la cuenta a ellos. Vale, voy a activar ahora la posibilidad de que cualquier persona pueda habilitar el micro, por si alguien quiere preguntarnos o hablar o lo que sea. Y mientras voy leyendo otra pregunta que hay aquí de Franco Caus, que pregunta ¿cómo trabajan entre Figma y Webflow? Considerando que las limitaciones del no-code no todo es realizable de manera ágil, ¿cómo manejamos esas limitaciones en la instancia de diseño? Es decir, ¿cómo pasamos el Figma a Webflow? ¿Entiendes? Bueno, en la premisa inicial pensábamos que podíamos hacer todo en Webflow y nos pegamos una gran leche. En Webflow, en Figma es más fácil pensar, es más rápido pensar y prototipar. Entonces lo que hacemos es preparar, digamos, todos los assets como si fuera por un equipo de front normal. Y lo que sí que hacemos es involucramos desde el principio al equipo de front para saber si hay limitaciones en el layout, si hay alguna animación compleja o hay algún cambio de div o de estructura en el responsive, pero están por ahora inconexos. Son documentos de información que se consumen y que luego el maquetador extrae de ahí los assets para poder hacer el site. Y que para eso también está el QA entre los equipos, para poder ver
que no encaja. Justo. Otra pregunta que nos hace Juan Ladera, ¿cómo gestionar el sesgo que trae un cliente que viene con un desarrollo tradicional y migra a desarrollo a no code, perdón? Buah, buena Nos pregunta, ¿eh? comenta que el fallo en el intento. Es decir, ¿cómo cambiamos ese mindset? Por ejemplo, tenemos grandes casos de éxito en la web de empresas que son bastante grandes. ¿Cómo se cierra un deal de una empresa que viene con una mentalidad de desarrollo tradicional al no code? Buah, pues buen melón, porque depende. O sea, yo creo que hay clientes que tenemos cultural fit, que no son la mayoría, y que vienen y hemos cambiado un poco claim porque venían pensando que éramos más baratos y más rápidos. Puede ser, esto es como las casas prefabricadas. Son más rápidas, pero no más baratas, ¿no? Es decir, podemos construirlo más rápido, pero a lo mejor te va a costar. No, te va a costar lo que te va a costar aprender rápido, pero eso no significa que te lo voy a hacer por 2 duros, ¿no? Entonces, lo primero es precualificar a nivel de mindset, lo segundo es evidenciar los riesgos, ser súper francos, es decir, oye, que sepas que estás construyendo probablemente un castillo de naipes, pero es que ahora mismo lo que tienes necesitas validarlo antes de meterte en meses y una gran inversión, ¿no? Y lo segundo es abrazar el riesgo, oye, este es el riesgo que hay, tenemos vías de hacer low code o incluso programarlo, que lo hemos hecho para Factorial y lo hemos hecho para otras empresas donde hemos construido el software para ellos apoyados también en el no code. Justo. Nos pregunta Diego, ¿han pensado en convertirse en Webflow Partner? Ya somos Webflow Partner. Sí, ya lo somos. Por suerte. ¿Qué ventaja tiene ser Webflow Partner para una persona que no sepa? Bueno, tienes acceso a una comunidad donde hay muchísimas agencias que constantemente están hablando de los problemas que tienen y se comparte, al igual que está pasando aquí, se comparten muchos tricks y muchas cosas que en el día a día, pues a lo mejor en Twitter no las encuentras, con su propia documentación. Y luego la parte quizás más importante, en nuestro caso, es que tenemos acceso a un equipo de soporte tanto de negocio como de técnico. Entonces tienes como un soporte VIP, ¿no? Que si tienes una duda un poco más hard o quieres venderle a Iberia, se vienen contigo a venderle. Vale, me fliparía saber hasta dónde llega vuestro shaping. ¿Cuál es el entregable o presentación al cliente? Arre vosotros. Dale, Juan. Buena pregunta también, porque al final en la parte de Shape no es que haya un momento en el que salimos, sino que lo que intentamos es estar durante todo el proceso. Nos hemos dado cuenta que tenemos que estar durante todo ese proceso. Si dura 4 semanas, pues tenemos que estar 4 semanas, porque en 4 semanas vamos a tener un conocimiento mucho mayor. El entregable final varía un poco del problema que nos encontremos al final con cada cliente, pero sí que solemos tener pues, como unos patrones comunes a todos, que al final es la estructura, cómo se relaciona cada página, el propósito de cada página, el objetivo de cada módulo dentro de ese objetivo de cada página, cómo se relaciona, bueno, lo que esperamos que el usuario comprenda al llegar justo al sitio, los elementos que pueda recordar, y al final pues establecer un hilo conductor en todo el site. Al final el entregable que se va a llevar es ese documento al final de narrativa, de estructura y cómo se va enlazando cada página. Pero bueno, en cuanto a entrar y salir tenemos que estar en todo el proceso, porque a medida que vas diseñando o desarrollando vas descubriendo cosas y que ayudan a minimizar el riesgo y a que puedas tomar esas decisiones. Justo. Vamos a hacer un par de preguntas, vamos a dejar un par de preguntas más y ya cortamos. Nos pregunta Javi Sánchez, ¿cuáles son las necesidades más grandes o importantes que tenéis, se ha movido, más grandes e importantes que tenéis detectadas actualmente en Mendes Saltarén y Minimum Run? Me gustaría ver si el matices, necesidades a nivel de personas o no sé si alguno de vosotros entiende bien el matiz, Javi, si no, aclaranos ahí el matiz de retos. Vale, retos, perfecto. Vale. O sea, son dos compañías muy distintas. Yo creo que Mendes Saltarén ahora tiene el reto las dos tienen el reto de internacionalizarse. A diferencia de Minimum Run, Mendes Saltarén tiene 6 años y tiene clientes con contratos de 1 año, lo cual nos permite crecer de una forma muchísima más... o sea, nos permite hacer proyecciones, teniendo en cuenta que tenemos
digamos, relación a largo plazo con nuestros clientes. Y a nosotros en Minimum Run, nuestro problema principal es ser capaces de construir relaciones más a largo plazo con nuestros clientes. Luego, obviamente, como todo, si te vas profundizando, hay retos por cada equipo, de modelo, etcétera, etcétera. El gran estresor que tiene Minimum Run es que el beneficio está totalmente llevado a la inversión que estamos haciendo en producto. No tenemos inversores y precisamente gracias a eso pues tenemos total libertad para hacer lo que queramos con nuestro producto. Muy bien. Voy a dejar una pregunta más. Bueno, simplemente comentar, haremos más webinars. Este ha sido un poco de prueba a ver si tenía sentido. Veo que hay muchas preguntas. De hecho, una persona nos proponía si nos atrevíamos a eso, a abrir el Figma como si hiciéramos el proceso desde cero, explicando. Me parece bien, que sea el siguiente, ¿eh? Me encanta la idea. Me parece una idea. Ponemos una Además, yo creo que si le preguntamos a un cliente real o por ejemplo, Erudit o Idoven, que estarán encantados de que les demos visibilidad, seguro que nos dejan contarlo. Correcto. Venga, última pregunta. Lo siento si hay alguna que se ha quedado sin responder. De todas formas, ahora dejaré las redes sociales de Dani, Juan y mías. Ahí respondemos preguntas sin problema. Nos pregunta Martín, ¿cómo conviven los servicios ongoing con los proyectos con fecha de finalización? Son equipos independientes, están muy buenas. Sí, pues fatal. Convive fatal. Pero porque en vez de estar como de nuevo, ya tenemos mucho conocimiento de qué tipo de equipo debe, ¿no? O sea, mejor dicho, cuáles son los intereses y las motivaciones para que una persona esté en un proyecto a largo plazo versus en el corto. Y ahora Minimum Run, la verdad es que estamos sufriendo mucho de cuál es la mejor manera. Y las preguntas se las hace el equipo de Project. Y pensar que yo creo que lo complejo en general de una agencia es precisamente eso, es cuántos clientes van a venir, cuántos puedo coger y de repente cuando no hay, ¿qué hago? ¿No? y yo creo que ese es el gran estresor de un negocio de servicios, en concreto una agencia, en el cual ahora mismo conviven, pues, oye, de la mejor manera posible. Sí que hay una persona que tiene el conocimiento del proyecto, ya está asignada, sabe que en su cabeza dice, joder, otra vez vuelve, y nosotros tenemos que ayudarla a cambiar ese mindset de, oye, que no es mantenimiento, que estamos haciendo una mejora constante. Cambio cultural de mindset, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es el modelo que presentaba Jesús es un modelo ongoing, es decir, oye, vamos a hacer una cosa, pídeme una cosa de cada vez, ¿no? Tengo todo este abanico de servicios y yo me comprometo a responderte en un mínimo de 48 horas. Perfecto. Oye, y por aquí está un buen amigo que tiene un modelo similar que se llama Mimusa, que ellos se dedican solo a eso y lo están haciendo muy bien. O sea, si queréis aprender de esa parte de ongoing, yo creo que Jorge os puede contar mucho mejor que nosotros porque el foco de su compañía es precisamente eso. Muy bien, pues nada, nos hemos pasado casi 10 minutos y todavía quedan aquí 73 personas, lo cual me parece la caña. Muchas gracias a todos por participar. Dejamos aquí en nuestras redes sociales, Dani, Juan y bueno, y yo. Y nada, pues probablemente no, haremos otro, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, sí. Y de todas formas, como nos hemos comprometido a compartir el template de QA, lo podemos compartir con el Twitter de Minimum Run, ¿vale? O sea, ir ahí y ya está. O sea, si os gusta, compartirlo, ayudarnos a llegar a más personas a las cuales podemos ayudar y ojalá que de estas salgan más agencias no-code como la nuestra. Encantados de ver cómo crece el ecosistema.